Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga grande y poderosamente en esta hermosa noche. Martes 28 de septiembre del 21 y estamos contentos, agradecidos con el Todopoderoso. Y yo estoy contento porque tenemos un invitado hoy. Amén. Tenemos un invitado, nuestro hermano Julio, un siervo que el Señor está instruyendo, está levantando, se está dejando moldear por el Todopoderoso y es un hijo de la casa, un hijo espiritual y para nosotros, para el ministerio, es un gran privilegio el poderlo tener en esta noche y saber que el Señor está preparando discípulos, está preparando discípulos y qué mejor que jóvenes, jóvenes porque Él es un joven que ha dejado que el Todopoderoso lo esté instruyendo. Y eso es una bendición maravillosa para todos aquellos jóvenes que nos van a estar viendo, todos aquellos jóvenes que en su corazón esté ese anhelo. Hoy el Señor ha preparado una palabra para cada uno de nosotros. Y sabe que los primeros bendecidos somos nosotros, porque ya estamos aquí, delante de la presencia de Dios, y recibimos lo que el Señor nos ha dado, y eso es una bendición. Y yo quiero hoy, en esta noche, que usted prepare su corazón, que prepare su corazón y deje que el Señor hable a su vida, porque el Señor ha preparado una palabra para cada uno de nosotros y el Señor la va a enviar, pero Él quiere que nuestros corazones estén dispuestos, estén listos para recibir la palabra del Señor. Que el Señor me los bendiga. Le cedo el tiempo aquí a mi hermano Julio. Amén. Así como dice nuestro hermano pastor, hemos puesto nuestra vida al servicio de Dios y ser lo que Dios quiera hacer en nosotros. Y en esta Amén. tarde vamos a compartir la palabra. Es un privilegio grande estar aquí, poder compartir su santa palabra, pero también es primera vez así como lo estamos haciendo y no es fácil, pero con la ayuda de Dios lo vamos a desempeñar. Amén. El Señor tiene el control. Gloria a Jesús. El Señor siempre tiene el control. Y acordémonos, como dice su palabra, que Él es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y oramos en esta hora y para poner este tiempo en las manos del Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío. Pedimos, Señor, que tu mano de poder, Señor, esté sobre nuestras vidas, Señor, que seas tú glorificándote, que cuando hablamos tu palabra, Dios mío, seas tú, Dios bendito, a través de tu Espíritu Santo, hablando, Señor, lo que tú has puesto en nuestros corazones, de lo que ya de antemano preparaste, Señor bendito, para bendición de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, toda la honra y toda la gloria es tuya. Amén y amén. Gloria a Dios. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo glorioso. Son las 6 acá, 6:13 en Tennessee. Sabemos que el Señor es el dueño de los tiempos. Y hoy vamos a entrar a hablar de la palabra del Señor. Algo maravilloso. Y el título, yo no sé si salió ahí el título, el favor de Dios en tu vida. El favor de Dios, la misericordia de Dios en nuestra vida. Y cuántas veces nosotros hemos recibido ese favor de Dios, un favor de Dios en diferentes situaciones de nuestra vida. En el caminar con Cristo hemos recibido ese favor de Dios que está ahí para aquellos que tienen corazones necesitados, aquellos que tienen un corazón dispuesto y que le creen al Señor. Acordémonos que todo esto es a través de la fe, de creer al Señor. Yo no sé si tú estás pasando por una necesidad, tienes una situación, hoy el Señor va a hablar a tu corazón y hoy el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Así que prepara tu corazón y vamos a leer la palabra. Yo le voy a pedir aquí a mi hermano que leamos la palabra en Juan capítulo 9 y el versículo 1. ¿Ah? Amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su santa palabra dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Aquí podemos ver, hermanos, que había un hombre ciego de nacimiento.
que no podía ver la luz del sol ni la noche. No podía contemplar eso que todos nosotros, gracias a Dios, podemos y tenemos ese privilegio de ver cuando anochece, cuando oscurece. Podemos darle gracias a Dios porque el favor de Dios siempre está en nuestra vida. Podemos darle gracias a Dios por un día más que nos da siempre. Podemos ver su misericordia. Cuántas personas amanecen sin aire, amanecen a veces en los hospitales, en cárceles o quién sabe dónde se encuentren, ya que ya fue su último día. Y qué triste es saber o darse cuenta que esas personas se fueron sin Dios y sin esperanza, pero nosotros aún estamos con vida para darle gracias a Dios y podemos contemplar su favor en nuestras vidas. Amén. Qué maravilloso, porque dice el versículo 1 del capítulo 9, estamos en Juan, capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento. ¿Sabe que la pregunta de los discípulos fue, primero, ¿quién pecó? Porque muchas veces pensamos que es por el pecado, y sí, muchas veces es a través del pecado que vienen situaciones a nuestra vida, porque pecamos, porque hacemos algo malo delante del Señor. Pero aquí vemos una excepción, porque el Señor les dice, en el versículo 2, le dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Miren qué maravilloso. Tal vez estás tú en una situación, tal vez tú estás en un hospital, pero tal vez te has sentido acusado. Pero realmente podemos entender que tal vez no es porque pecaste o porque tus papás pecaron, sino porque Dios se quiere glorificar en tu vida y quiere hacer un milagro para que todos los que están alrededor tuyo puedan ver el poder de Dios obrando en una persona. Y como decía mi hermano acá, hay muchos en los hospitales que no tienen el privilegio de gozar con ese respirar, con ese estar libre, de estar con salud. Y muchas veces nosotros renegamos, ¿verdad? O renegamos y reclamamos porque a veces pasan situaciones pequeñas en nuestra vida. Y hay personas que están padeciendo dificultades. Pero aquí vemos que el Señor hace algo en la necesidad de aquella persona. ¿Cuál era la necesidad del cielo? Él necesitaba un milagro de Dios para poder experimentar su milagro. Y dice el versículo 6 de Juan 9, seguimos ahí mismo, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí podemos ver el milagro de Jesús, lo que él hizo, pero también podemos ver que le dio un mandamiento al hombre y podemos ver la obediencia de él también, que a través de su obediencia y su fe, él pudo recibir lo que estaba esperando desde que había nacido, desde su niñez. Él había nacido y crecido siendo ciego, pero gracias a la voluntad de Dios, a su misericordia, él creyó en Dios y le fue obediente a lo que Dios le mandó a hacer, y cuando él regresó, ya regresó viendo, gracias a Dios. Entonces, dice el 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Gloria a Jesús. Ahí podemos ver que también habían personas que habían visto un cambio en él, que ya no seguía siendo el mismo, ya no era aquí lo dice, un mendigo, ya no mendigaba, ya él podía ver, podía valerse por su propia cuenta, porque una persona ciega en lo espiritualmente no puede hacer nada y no puede hacer nada, pero con la ayuda de Dios, cuando Dios nos abre los ojos y podemos ver, podemos experimentar y ser luz hacia los demás, y los demás pueden ver un cambio en nosotros. Pero seguimos viendo, dice el 9, unos decían, él es, y otros a él se parece, y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús, lodo me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui. Y me lavé y recibí
y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé, no sé. Entonces podemos ver que él también daba testimonio de lo que había pasado en su vida, que él había experimentado el favor de Dios y había sido obediente. Y las demás personas, habían algunos que creían que sí era él y otros no creían, decía que se parecía, pero no era él. Pero gracias a Dios, el hombre con su testimonio, él podía asegurar y afirmaba que sí era él y reconoció quién le había hecho el milagro. Gloria a Dios, qué maravilloso, mire. Dos cosas, dos ingredientes que puedo ver yo ahí, esenciales, para que un milagro acontezca. Obediencia y fe. Cuando él lo envió y le dijo en el 7, ¿verdad? Si vemos al 7, dice, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí no dice que nadie lo llevó, nadie lo sujetó, ¿verdad? No, fue solo. Dice que él le dijo, ve y lávate, ve a lavarte en el estanque, dice, a un lugar específico. Lo manda a un lugar específico. Yo puedo ver a este hombre sin ver. Él pudo haber dicho, pero necesito que alguien me lleve. Yo no puedo ver, ¿cómo voy a ir? Pudo haber puesto un pretexto, pero simplemente obedeció. Es que cuando tienes un encuentro con Jesús, sabes que todo te cambia. Todo te cambia porque llega la luz, llega la esperanza, llega claridad a tu vida y entonces puedes obedecer a través de la fe. Cuando hay fe, tú puedes obedecer. Qué maravilloso que el hombre, este hombre, sin aún haber recibido la vista, obedeció y en el momento que él determinó en su corazón obedecer, ya el milagro había pasado. Fue y dice que cuando regresó, ¿cómo regresó? Ya estaba viendo. Él ya estaba viendo. Y muchos decían, no, es que no es él. Y otros decían, sí, a él se parece. Y él, ¿qué les dijo? Respondiendo en el 11, respondió él y les dijo, aquel hombre se llama Jesús. En el 9 le preguntaron, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Miren la pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Jesús. Él es el que puede hacer el milagro en tu vida. No hay otro mediador. Solamente Cristo Jesús es el mediador entre nosotros y el Padre. Gloria a Jesús, porque es a través de Él, de creer en Jesús, que podemos recibir un milagro. Yo no sé si hoy tú te atreves a creer, si te llenas de esa fe para creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Yo no sé cuántos años llevas esperando un milagro, pero cuando Jesús llega y encuentra fe, Él puede hacer ese milagro en tu vida. Gloria a Jesús, porque aquí el hombre aprovechó el momento, generó fe y recibió lo que él estaba buscando, lo que por años no había visto, y recibió su milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, porque yo creo que todos anhelamos un milagro de Dios, todos estamos necesitados. ¿Tienes alguna necesidad tú? Amén. Yo tengo necesidades y yo necesito que Jesús sea el que supla esa necesidad que yo tengo. Pero cuando venga Jesús, ¿encontrará fe? Porque eso es lo que el Señor quiere encontrar en nosotros, fe. La fe mueve el corazón del Señor. Como dice Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que no se... De lo que se espera. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es a través de la fe. No lo estás viendo, el ciego no estaba viendo todavía, pero se movió convencido de que ya Dios le había dicho y lo iba a recibir sin verlo. Miren qué maravilloso, cómo es la fe. Sin ver, creemos en un milagro del Señor. Y hay otro pasaje que vamos a ir y está en Mateo. No sé si quieres agregar un poquito más acá en lo que estamos hablando. Sí, que podemos ver el milagro de Dios y la obediencia que este hombre tuvo, porque sin fe, dice Santiago, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y pues este hombre tuvo la fe y fue salvo, fue sano. Fue Dios quien le hizo el milagro que él no podía ver. No importa lo que tal vez tú de nacimiento estés pasando por algún problema o algo que te hayan detectado los médicos y te digan que no tienes medicina, que tú vas a morir con eso. No creas a lo que el hombre dice, porque el hombre no tiene, dice la palabra, que los pensamientos del hombre no son como los de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y el hombre nomás dice lo que Dios le permite. Pero si cuando tú crees en Dios y haces tuya la palabra, que Dios va a hacer un milagro en tu vida, no importa que tú hayas nacido con ese problema, Dios te va a restaurar, te va a salvar y te va a dar la fuerza para que tú puedas alcanzar lo que tú has anhelado desde tu nacimiento. No importa las circunstancias que tengas en tu vida, pero Dios puede hacer el milagro que tú tanto anhelas, que tú tanto esperas. Pero tienes que creer, y creer, pues estamos viendo lo que dice como dijo el pastor: el ciego no estaba viendo y creyó. Y lastimosamente tienen ese refrán que dice: hasta no ver, no creer. Y tenemos que creer para ver. Tiene que ser así primero en nosotros los cristianos, que tenemos que creer y después veremos, porque si no podemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Es a través de creer en nuestros corazones primero. Como decía mi hermano, o sea, el mundo lo ve de esa manera. Hay que ver para creer, así dicen, ¿verdad? Amén. Hay que ver para creer, pero no. Es que, y tú repetías algo y decías algo muy maravilloso, porque los pensamientos de Dios, así como de la tierra hasta el cielo, así son de altos, dice. Sus caminos así son de altos, sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Y tenemos que nosotros movernos a través de la fe, de creer en que Dios lo puede hacer. Todo lo que está escrito en esta bendita palabra son promesas para que las hagamos nuestras, para que echemos manos de la vida eterna. Así como le dice Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna, agarra de lo del cielo, agarra de lo celestial. No abraces lo terrenal, sino echa mano de la vida eterna, del reino de Dios, de lo que va a traer a nosotros ese beneficio que es sanidad, libertad, esa vida libre en Cristo, de poder estar plenos, convencidos, porque no importa, como tú decías, de repente alguien dice que yo ya nací así, de mi niñez o de antes que naciera, tal vez fui afectado, pero fue con un propósito, porque Dios quiere glorificarse, Dios quiere hacer algo, porque qué maravilloso cuando todos conocen que hay una situación, porque este ciego todos sabían que era él, pero cuando Dios hizo el milagro, a través de ese milagro todos empezaron a creer que Dios es un Dios de poder. Miren qué maravilloso, porque pudieron testificar. Dice, respondió en el 11, dice, y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, y él les contó exactamente cómo lo había hecho. Y a través de ese milagro Dios alcanza a muchos, porque es para que el Señor, dice que es para que la gloria, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó él, ni pecaron sus padres. Es para que, en el versículo 3 dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras, el poder de Dios se evidencian en él, y que otros puedan ver y también creer en Dios por la obra que Dios hace a través de ese milagro. Miren qué maravilloso. Yo no sé, tal vez tú estás pasando una situación y tal vez tú has esperado por mucho tiempo, y hoy las obras del Señor, el poder de Dios se quiere manifestar en tu vida para traer no solamente sanidad, sino salvación eterna a ti. Gloria a Jesús. ¿Quieres agregar algo? Amén. Podemos pasar a Mateos 9:1 en adelante. Y dice: entonces vemos cómo el poder de Jesús y la misericordia hace otro milagro, y no estaban fáciles las personas que le tocó, con las que hizo el milagro Jesús. Dice que en Mateos que él levanta a un paralítico, y dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron
a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí podemos ver que fue necesario que alguien más lo llevara. Por eso estamos los hermanos de la iglesia, para llevar a los demás, a los cautivos. Tenemos que llevarlos para que Jesús nos perdone y alcancen misericordia, así como nosotros ya, Jesús tuvo misericordia de nosotros y los alcanzó con su amor. Y podemos verla que también ellos tenían fe y creían que Jesús podía hacer algo en ese hombre que estaba paralítico. Y vemos que en el 2 que Jesús les dijo que la fe de ellos, a Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Primero lo perdonó, le limpió de sus pecados, porque es lo que Jesús hace en nuestras vidas. A veces pareciera que cuando Él nos está quitando algo que por años hemos venido cargando, pareciera que uno dice que es el castigo, las consecuencias de lo que uno está pagando. Pero Dios acaba de hablar a mí en este momento, y puedo entender que a veces no es porque tú estés pagando eso o porque tú te lo merezcas, sino es porque Él te está quitando eso, te está limpiando, te está quitando todo lo que por tiempo ha estado estorbando en tu vida y no te ha dejado crecer ni buscar el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso cuando podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Quiero leerle Mateo 18, 19, lo que dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren qué maravilloso. Y aquí vemos que habían otros intercediendo, porque el versículo dice: entonces, entrando Jesús en la barca, perdón, estaba yo en Mateo 9.1. Mateo 9. 9.1 era, ¿verdad? Sí. Ok, estoy correcto ahí. Entonces, entrando Jesús en la barca. ¿Sí? Sí, entrando Jesús en la barca al otro lado, y vino a su ciudad. A su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo estaban los ánimos de este paralítico? No tenía ánimos, porque si Jesús le dijo ten ánimos, Jesús sabía que estaba el hombre sin ánimos. Tenía un poquito de fe, quién sabe cuánto, pero los ánimos no tenían ánimo. Y tal vez por el amor y por el clamor de los que lo llevaron, Dios le dio ánimos al hombre para que pudiera ser levantado. Pero antes de levantarlo, Jesús le dijo que tus pecados son perdonados. El Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. En esta ocasión, entonces, habían pecados los cuales habían causado la situación de que él estuviera así. A través de pecados, entonces, había llevado a estar en esta situación, porque si no, el Señor no le hubiera dicho: tus pecados te son perdonados. Había algo que él había hecho para estar así, de esa manera. Porque también dice la palabra que no nos engañemos, que el hombre no se engañe, que lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No podemos nosotros sembrar mal y cosechar bien. Es imposible. Si sembramos mal, ¿qué vamos a cosechar? Mal. Y si sembramos bendición, Bendición. vamos a cosechar bendición. Por eso el Señor dice que lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y dice que no nos engañemos. Y es maravilloso. Nosotros determinamos, sí podemos evitar lo que sembramos, pero una vez ya sembrado no podemos evitar la cosecha. Amén. No podemos. Ahí sí ya no hay. Si sembraste algo malo, entonces la palabra es veraz. Y dice: lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si sembramos envidia, vamos a cosechar envidia. Si sembramos rencor, vamos a cosechar rencor. Entonces sembremos cosas buenas para que cosechemos cosas buenas. Pero el Señor le dice a Abraham: de la manera que tú bendigas, yo te voy a bendecir, pero también de la manera que tú maldigas, también te voy a maldecir. Miren qué tremendo cómo el Señor nos advierte para que nosotros actuemos correctamente como Él quiere, porque Él quiere bendecirnos. Lo que Dios quiere para nosotros, para sus hijos, es bendecir. Por eso el Señor entregó a su Hijo,
para que a través de Él nosotros fuéramos bendecidos, a través de una salvación eterna, a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Vamos avanzando. ¿Dónde te quedaste? ¿Cuál? En el 2. En el 2. ¿Y el 3 dice? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, Jesús los pensamientos de ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Gloria a Dios. Mire qué maravilloso el Señor. ¿Qué surgió en los corazones de los que estaban ahí, de los fariseos? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo a Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque el Señor escudriña nuestros corazones. Y Él antes que lo pensemos, Él ya sabe lo que vamos a decir. Miren qué tremendo, aquí el Señor los descubre y le dice, en el 4, capítulo 9 de Mateo, versículo 4, dice, en el 3, dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo a Jesús, él dice el 4, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, pero para decirle a alguien, levántate y anda, tenemos que ver el milagro pasar. Y entonces le dice el Señor en el 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y ve a tu casa. ¿Y qué hizo en el 7? Si lees el 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Y qué sucedió con la gente en el 8? Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gloria a Dios. Aquí podemos ver que también cuando hay algo, un milagro de Dios, va a haber alguien que esté queriendo ver, como queriendo el tiempo de Dios, hacerlo más corto, apurar las cosas, por decir así. Pero es cuando Dios tiene misericordia de ellos, porque a veces las personas pensamos que dice, pero si es cristiano, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Si es cristiano, está yendo a la iglesia, le sirve a Dios, ¿por qué no le está yendo bien? ¿Por qué no tiene esto? Porque es en el tiempo de Dios, es cuando Dios decide hacer las cosas, es que Él las hace, y podemos ver que cuando Él hace las cosas, no las hace en secreto, porque aquí dice en el 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que le había dado tal potestad a los hombres. Y esa potestad la tenemos nosotros si le creemos a Dios. Podemos hacer eso, de orar por alguien, y esa persona tal vez no va a ser en el mismo rato que va a ser salva, que va a ser sana, pero va a ser cuando Dios pruebe la fe del que necesita y del que está orando, porque Dios prueba los corazones, los va a probar los de ambos, del necesitado y del que está intercediendo, porque también tenemos que ser pacientes en Dios y poder esperar el milagro de Él. Amén, gloria a Dios. Mire, por lo que tú estabas diciendo, lo que dice Marcos 16, 17, dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice el 18, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces el Señor entregó a nosotros, porque somos sus hijos, y si somos hijos, somos herederos de sus promesas. También el Señor dice que cosas mayores nosotros íbamos a hacer. Miren qué maravilloso, qué bendición la que tenemos, porque ya Cristo abrió el camino, Cristo ya venció por nosotros. Ahora nosotros en Él somos más que vencedores, pero quiere que nos movamos en fe, creyendo que si Él lo hizo y ya nos dio esa autoridad a nosotros, también nosotros podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, ¿tienes algo ahí más? No, podemos pasar a Marcos 1:40, donde Jesús hace otro milagro.
Mire, estamos viendo los milagros que el Señor hizo y en todos vemos algo maravilloso, la fe, la fe. En el primero fue la fe de Él y en este segundo de Mateo 9:1, que la fe de aquellos que lo llevaron fue que ayudó para que este hombre alcanzara su milagro. Así que nosotros, como siervos de Dios, como discípulos del Señor, podemos interceder y levantar a otros a través de nuestras oraciones, a través de ir y predicarles el Evangelio de Jesucristo y traerlo a su casa, traerlo a la iglesia. Dios puede hacer un milagro porque es por la fe de nosotros, unida a la fe de Él. Dios va a hacer algo maravilloso. Amén. Amén. ¿Estás listo ahí? Amén. Dice Marcos 1:40. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Podemos ver este hombre cómo se postra ante Dios a pedirle que le haga el milagro. Y podemos ver el amor de Dios, que cuando Él mira que sus hijos están abatidos, afligidos, pero con un corazón humillado ante Dios, Él hace el milagro. Porque podemos ver este hombre que dice que no solo se postró en su corazón, sino que también dobló rodillas ante Él y le pidió y le dijo: si quieres, sé limpio. No le obligó, no le dijo: Señor, límpiamelo, si quieres. Y podemos ver el amor de Dios, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Es bonito cuando Dios dice: sí quiero, pero tenemos que tomar la posición que tuvo el leproso para hacer lo que Dios hizo, tener misericordia de Dios. Y vemos un acto de que él se humilló delante del Señor, porque dice el 40, estamos en Marcos capítulo 1, versículo 40, vino a él un leproso rogándole. Mire, primero le rogó, después se arrodilló, hincada la rodilla le dijo: si puedes, límpiame. Ay, miren qué maravilloso. Él no le exigió, como tú decías, él se humilló y le dijo: Señor, si tú puedes, si tú quieres, Señor, yo sé que no soy digno, pero si tú tienes misericordia, Señor, sáname. Y mire qué dice el 41, mire la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vio la postura de este hombre, cuando él vio estos tres ingredientes aquí, ¿qué le dijo el Señor? Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Jesús siempre quiere. Jesús siempre quiere hacer algo en tu vida. Jesús siempre quiere bendecir tu vida. Jesús quiere hacer un milagro. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces queremos los milagros así como por imposición. Señor, yo me lo merezco. Mira, yo hago esto para ti. Mira cuántas veces, cuántas cosas he hecho para ti. Señor, mira cómo te sirvo. Mira, Señor, hago todo esto. Me lo merezco. No somos merecedores. ¿Sabe qué? Por la misericordia del Señor. Porque no somos salvos ni recibimos el favor de Dios por las obras, sino porque reconozcamos a nuestro Dios y le obedezcamos, porque Él es nuestro Dios y que no podemos vivir fuera de Él. Entendemos que sin Él no somos nada, como dice Juan 15:7, que separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que entender que nosotros no somos merecedores, por eso suplicamos, rogamos, nos humillamos delante del Señor diciéndole: Padre, no me lo merezco, yo hago tantas cosas malas. ¿Y sabe qué? La persona ni se acuerda a veces de lo malo que hace, solo le dice a Dios lo bueno que hace, pero lo malo no se acuerda. Aquí este hombre se humilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor. No me lo merezco, pero si tú quieres. Y el Señor le dice, ¿cómo le dice? Si quiero, ¿verdad? Si quiero, sé limpio. ¿Qué pasó en el 42? En el 42 dice: así que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Podemos ver que cuando nos humillamos a Dios, podemos
contemplar que Dios tiene en el instante, dice, fue limpio aquel hombre. Y así también nosotros, si llegamos humillados, los postramos ante Dios y le pedimos de rodillas, Señor, no puedo con esta situación. En el instante el Señor también nos puede contestar y nos da una palabra, ¿no? Todo está bajo control, Él controla todo. Y podemos ver que así como este hombre alcanzó misericordia de Dios, también nosotros podemos llegar ante Dios así, con esa misma postura que llegó este hombre, y en el instante podemos recibir el milagro de Dios. En el momento cuando parezca que ya todo está perdido, podemos ver cómo Dios tiene misericordia de nosotros y dice, sí quiero, acepta el milagro de Dios, pero tenemos que al llegar con la postura que llegó este hombre, rogándole y humillado, dice el 40, rogándole. Y pues lastimosamente hay muchos que no les gusta rogar, que dicen, pues yo no voy a rogar, sin que, si quieren, bueno, y si no, no lo ruego, pero ante Dios no tiene que ser así, tenemos que tener ese corazón, dice la Biblia, que Dios busca adoradores, y un corazón contrito y humillado es lo que Él quiere para poder manifestarse. Pero si no tenemos esa actitud de humillarlos ante Dios, no vamos a poder lograr nada de lo que necesitemos. Amén. Si un corazón contrito y humillado, no lo desprecia el Señor. Miren qué maravilloso. Pero cuántas veces por orgullo nos cuesta humillarnos. Es que a nadie le gusta humillarse, nadie le gusta conocer, no le gusta conocer sus errores. Sabe que es mejor si no saben sus errores, si no saben sus puntos débiles. El hombre los esconde para que las otras personas no piensen que esté débil. Pero en Dios tenemos que quebrantarnos, tenemos que humillarnos. ¿Por qué? Es un corazón contrito y humillado el que no desprecia a Dios. Pero un corazón altivo, dice el Señor, que lo ve de lejos. Pero al humilde lo ve de cerca. Entonces nos conviene presentarnos delante de Dios tal y como somos, diciéndole, Señor, no merezco, pero ten misericordia de mí. Así como lo dijo el centurión, le dijo, no soy digno que entres en mi casa, solamente envía tu palabra y mi criado va a ser sano, porque a veces no somos dignos, pero el Señor extiende su misericordia y dice, por cuanto te humillaste, y como no puedo negar a mi palabra, cuando dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Esa es la actitud y esa es la postura que mueve el favor de Dios en tu vida, cuando te acercas a Él con un corazón necesitado, así como se acercó aquella mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Aquella mujer del flujo de sangre que está se me fue, Lucas, ¿verdad? Lucas 8:43. Aquella mujer que, si lo buscas ahí, me ayudas, me apoyas ahí, aquella mujer que pensó en su mente y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. Y cuando ella tomó esa postura de necesidad, porque sabe que había pasado con esta mujer, había agotado todos sus recursos, los había gastado todo en médicos y ninguno le había podido ayudar, porque el Señor era el que iba a hacer el milagro. Ella gastó todo yo no sé si su juventud, me imagino que su juventud, gastó todas sus energías, todo el dinero, y nadie la pudo ayudar. Porque a veces vamos a las personas o a los lugares equivocados a buscar ayuda. Solamente Jesús puede hacer ese milagro. Lo que el médico no puede resolver, lo que tal vez el amigo no puede resolver, Jesús sí lo puede resolver. ¿Lo tienes ahí? Amén. Es Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Gloria a Dios. ¿Qué pasó ahí? Aquí podemos ver cómo Dios también obra al instante con la fe de esta mujer. Pero esta mujer tuvo que lastimosamente, que tuvo que perder 12 años. Y en esos 12 años perdió todo. Dice que se quedó sin nada, pues perdió todo cuanto tenía. Dice,
por ningún médico había sido curada. Como lo decíamos hace un rato, que el médico no puede hacer, el médico puede decir, tú ya naciste así, con esto tú te vas a morir. Pero aquí vemos que la Biblia nos habla que no es así. Esta es palabra viva de Dios. Podemos experimentar la misericordia de Dios, que Dios sana al instante cosas que por año tú estés necesitando, necesidades que tú tengas mucho tiempo padeciéndolas y que para el hombre pueda decir, no, ya no hay arreglo, se va a quedar así. Podemos ver que cuando tu mente y tu corazón le crea a Dios, no hay nada que no pueda hacer nada. Para Dios todo es posible y Él puede hacer lo que tú has necesitado o lo que tú has deseado por años, pero tienes que creer. Mira, podemos ver a esta mujer que perdió cuánto tiempo de su vida, pero gracias a Dios hubo un destello de luz y dice que pudo llegar y tocar el manto de Jesús y ella fue sana al instante. Gloria a Dios. Y dice el 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús preguntó en el 45, ¿quién es que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo en el 46, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Alguien se acercó con una fe tan maravillosa que arrancó virtud, arrancó poder del Señor. Había toda una multitud, fíjate que había toda una multitud ahí. Yo no sé cuántos miles, pero ahí habla de multitud. Me imagino que eran muchos. Y yo veo toda esa multitud. ¿Será que todos en esa multitud estaban sanos? No, todos tenían necesidades, pero ninguno tuvo la fe o el atrevimiento que tuvo esta mujer de creer y acercarse a Dios, porque dice que la multitud oprimía a Jesús. Se imaginan, yo me lo imagino en mi mente, cómo esa pobre mujer tuvo que abrir espacio para poderse meter y llegar hasta donde ella necesitaba llegar. Y los que estaban ahí cerca no pudieron, estaban tal vez más cerca, dijéramos más fácil de obtener el favor de Dios, pero como no estaban creyendo, yo pienso en mi mente que estaban de espectadores, nomás viendo qué pasa. No estaban creyendo lo que tenían que creer. Y vemos que alguien vino y sacó poder de Jesús y al momento fue sanada por el poder de Dios. Podemos ver que si otro elemento, como decía el pastor, que es la fe, que no importa, eso yo lo tomo, que no importa que tú lleves cuánto tiempo en los caminos de Dios y tú que eres nuevo vienes y empiezas, y si te metes con Dios y tomas virtud de Él, agarras poder de Dios, tal vez los que llevan por años te van a preguntar, pero ¿y por qué tú si yo ya tenía tiempo y todo eso? Pero es cuando tú te atreves a creerle al Señor lo que Él puede hacer. Amén. Es que no es por edad. Sabes que el problema es que en un partido de fútbol, ¿cuántos son los que juegan? 11. Pero hay banca también, ¿verdad? Hay banca. Hay banca y también está el público. El público es un montón, pero ellos solo están de espectadores. Ellos gritan y dice tal vez al que dice, no sirve, yo lo hubiera hecho, pero no están ahí. Los que están en la banca están esperando su turno, pero al menos están en la banca. Esperan ahí, pero el que está jugando está participando. Entonces no solamente es de ser del público, ¿sabe por qué? Cuando el Señor llegaba a un lugar, la multitud lo seguía. Había mucha gente porque la fama se extendía y Él hacía muchos milagros, hacía muchas liberaciones y la multitud lo seguía. Pero ¿sabe quiénes se quedaban al final con Él? Sus discípulos. La multitud no se quedaba con Él. La multitud buscaba solamente un beneficio, pero los fieles eran sus discípulos, los que se quedaban con Él. Y a Él les enseñaba de una manera diferente. Por eso tenemos que nosotros ser de los fieles, de los discípulos del Señor, de los que se dejan instruir, de los que reciben esa instrucción directamente de Dios, los que reciben ese beneficio. Yo no veo ahí a los discípulos pasando necesidad.
O tú ves en la Biblia, ¿verdad que no? No No. habla. Hubieron circunstancias, pero en todas esas circunstancias Dios estuvo ahí. Dios los libró. Gloria a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque un discípulo entiende que tiene que permanecer en Jesús. Aunque los demás se vayan, el discípulo permanece. Es fiel. Pase lo que le pase, el discípulo permanece fiel. Porque eso es lo que Dios anda buscando. Corazones fieles y obedientes a su llamado. Gloria a Jesús. Vemos a esta mujer que en su mente dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, la necesidad la traía porque ya había esperanza para ella ya. No, ya se había gastado todo su dinero, prácticamente su dinero y tiempo, ya había pasado 12 años y ella había gastado todo cuanto tenía y nada la había podido curar. En la mente humana ya esa mujer no podía ser sanada, no podía ser curada, ya nadie la podía ayudar. Pero acordémonos que alguien vino por nosotros y nos dio nueva vida, nuevas esperanzas, nueva luz, y tenemos esa esperanza. Nosotros ahora tenemos a quién ir, ya no podemos, sí, podemos ir al médico, pero no es el médico quien decide, es Dios cuando Él decide, porque Él decide lo que va a hacer, porque Él fue a Él le debemos todo, porque Él pagó por nosotros. Amén. En la cruz del Calvario, cuando Él vino y murió, ahí fue donde a nosotros se nos dio otra oportunidad de poder volver a lo que antes permanecíamos y pertenecíamos, perdón. Y podemos ver que esta mujer experimentó eso, porque ella fue sana, pudo experimentar el favor de Dios en su vida. Porque hubo fe, porque ella generó fe y dijo, si tan solo la fe la impulsó, mire que la necesidad hizo que generara fe y la fe le impulsó a recibir el milagro. Mire qué maravilloso. No había otra esperanza para ella. Los médicos la habían desahuciado ya. El médico le dijo, ya espera solo la muerte. Pero Cristo vino a darnos vida. Miren qué maravilloso, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. La vida en abundancia es Cristo. Si tú no lo has aceptado, hoy es la noche, hoy es el tiempo en el cual tú puedas tomar esa decisión. Tal vez hay una necesidad en tu vida, tal vez el doctor te dijo, mira, ya para ti no hay esperanza, tú tienes que acostumbrarte a vivir así. No te acostumbres a vivir así. Cree en el Señor y Él puede obrar un milagro en tu vida. Esta mujer llevaba 12 años padeciendo una situación y ella se atrevió a creer al Señor y el Señor la limpió. El Señor hizo un milagro en su vida. Hoy vamos a orar. Yo no sé si alguien va a ver esta transmisión, alguien está viendo esta transmisión, pero vamos a orar para que el Señor haga un milagro. No sé si el doctor ya te dijo no se puede, tal vez es un cáncer, tal vez es una enfermedad que dice el doctor no se puede más, ya lo intentamos y no se puede. Pues si ya el doctor dijo que no se puede, aquí es donde entra Cristo a glorificarse y decirse sí se puede, porque para mí todo es posible. Gloria a Jesús, ya estamos terminando, llevamos 48 minutos y no nos hemos sentido, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Hemos sentido el tiempo, gracias a Dios, en el tiempo de Dios pasa volando y podemos darle gracias a Dios porque es así cuando podemos ver que la venida de Dios está cerca, porque dice que por amor a sus escogidos los tiempos se acortarán. Amén. Y pues le damos gracias a Dios por todo, ¿verdad? Y en esta noche vamos a orar. Oramos por ti, también te pedimos a ti que tengas fe en Dios, que no importa lo que te hayan dicho, lo que estés pasando, pero que Dios puede hacer el milagro en tu vida. Ábrele tu corazón a Dios y como dijo el pastor, si no te has arrepentido o no has pedido perdón por tus pecados, esta es la noche en que tú puedes agarrar todo el combo completo, porque como Dios le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados y después los salvó. Así va a ser, así es Jesús con nosotros, primero los perdona, los salva y después nos sana. Amén. Y pues en esta noche queremos orar por tu vida, abre tu corazón a Dios y la oración del justo tiene poder. Amén. Oramos, nos ponemos de acuerdo, así como dice la palabra, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una petición aquí en la tierra, dice que el Padre que está en los cielos va a hacer que pase. Y nosotros estamos creyendo, así como aquellos llevaron a aquel paralítico y por la fe de ellos, más unido a tu fe, vamos a hacer que el favor de Dios venga y obre
haciendo un milagro en tu vida. No sé qué es la necesidad tuya, pero ponla delante del Señor y hoy vamos a orar. Y como dijo aquí mi hermano, esa oración eficaz del justo tiene poder. Y Dios, estamos seguros que Dios va a hacer un milagro hoy en tu vida. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por el privilegio de poder estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Gracias por la vida, Señor, de mi hermano Julio. Gracias, Señor, por tu hijo, por tu siervo, porque, Dios mío, tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo bendigo su vida, Señor. Gracias, Señor, porque sé que, Dios mío, tú eres el dueño de los tiempos y tú preparas, Señor, a tu siervo, Señor, para tiempos específicos. Yo bendigo su vida y te pido, Dios mío, que siga, Señor, añadiendo, Señor, en su vida sabiduría, entendimiento, revelación de tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre, por este privilegio de que puede estar aquí, Señor, con nosotros delante de tu presencia. Hoy nos unimos, Señor, en fe, como aquellos hombres, Dios mío, que llevaron al paralítico, Padre, a pedir por aquellas peticiones, Dios mío, aquella persona que esté enferma, no sé cuántos años estés pasando por esa situación, pero hoy el Señor habla a tu vida y te dice, oh, si tan solo puedes creer, hoy Dios puede hacer un milagro. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, para que tú obres, Señor, con poder y traigas un milagro, Señor. Aquella situación, Dios mío, que tal vez el doctor dijo que ya no se puede. Oh, que ibas a tener que acostumbrarte a estar así por el resto de tu vida. Pero el Señor dice que si puedes creer, hoy Dios puede revertir ese problema. Y hoy puede hacer de lo imposible posible, porque Dios todo lo puede. Creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios de milagro, creemos en un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que salva. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor bendito, para que extiendas tu mano de poder y así como te dijo el centurión, oh Dios mío, oh solo envía tu palabra, oh y el siervo, aquel que esté enfermo, oh aquel que está padeciendo, va a ser sano, Señor, por tu palabra. Dios mío, así te pedimos y enviamos tu palabra, Dios mío, oh, por el poder de tu nombre, Dios mío, para que aquella situación, Señor, oh, aquella petición, Padre bendito, delante de ti, Dios bendito, tú la contestes y hagas un milagro en ellos, Señor. Que sane, Señor, toda dolencia, pero que perdones, Señor, si hay pecados, Señor, que los perdones, Dios mío, y que, Dios bendito, también salve, Señor, esas almas, Dios bendito, que se puedan arrepentir, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que ya hiciste, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda la gloria y toda la honra es de nuestro amado Padre Celestial. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, los esperamos el próximo martes. Siga sirviéndole a Dios, hermano, buscando de Dios. Y un consejo, lea la palabra para que en ellas está la vida eterna y el consejo a nuestra vida. Y que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios, saludos a todos, que el Señor los bendiga. Acompáñenos el día domingo a las 11 de la mañana al culto que le hacemos a nuestro Dios y sea parte de la bendición que el Señor está trayendo a nuestras vidas y le pido que siga orando por este ministerio, siga orando por nuestras vidas y orando los unos por los otros el día domingo a las 11 de la mañana. Acompáñenos, siempre lo transmitimos por Facebook y sea parte de esta bendición. Que el Señor me los bendiga y que pasen una excelente noche, que puedan descansar. Amén. Amén.